slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. My Father's house. In my Father's house, There's a place. there's a place for I'm a me. child of God. I'm a child of Yes, I am. God. Yes, I am. I am chosen, I am chosen, not forsaken. not forsaken. I am who you say I am. I am who you say I am. You are for me, You are for not against me. not against I am who you say I am. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am. I am who you say I am. You are for me, You are for not against me. not against. I am who you say I I am. am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. I'm a child of Yes, I am. Yes, I am. My Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's There's a place for me. Sing it. There's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of Yes, I am. Yes, I am. If you are the son of God or the daughter of God, you are truly free. Eres libre cuando eres hijo o una hija de Dios. Porque la sangre de Jesús nos salva, la sangre de Jesús nos cubre. Y tenemos el mismo Padre. We have the same Father. That's why we can trust Him. We know Him and He knows us. Por eso en las tormentas de nuestra vida confiamos en Él. I am chosen, I am chosen, not forsaken. not forsaken. I am who you say I am. I am who you say I am. You are for me, You are not for against me. not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I I am. am who you say I am. Because you are for me, You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. My Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ustedes creen que estar aquí y cantar es fácil o es difícil, cantar sin letra es aún más difícil. Y mira cómo lo hicieron los jóvenes. ¡Bravo! Qué bien lo hicieron, ¿no? Buenísimo, Y el buenísimo. pastor Gaitán puede hacer eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Muy Si bien. ustedes se dieron cuenta, todos los que están acá al frente son jóvenes. Menos Gracias, Denar, gracias. menos Denar, todos los demás son jóvenes. Y estamos muy contentos de que Forest City Worship quiera comenzar un grupo de jóvenes para adorar al Señor. ¿Sí?
Así que estamos felices. Si usted tiene un joven entre 13 a 35 años, por favor, sí. 30, ¿qué no? ¿Ya no? Después de 35, bueno, 37, está bien, 37 como tengo yo. Acérquese a Denar para ser parte de lo que estamos tratando de hacer, que es crear un nuevo grupo de adoradores en nuestra iglesia que sean jóvenes y le adoren en verdad a Cristo Jesús. ¿Algo más? ¿Me estoy olvidando nada? No, resulta. Está bueno, gracias. Dios te bendiga. No tengo mi PowerPoint, así que vamos a entrar al sermón directamente. Lo primero que quería mencionar antes de entrar al sermón es septiembre 25. Usted se da cuenta, septiembre 25 es en 4 semanas. Los jóvenes vamos a tener una campaña evangelística. Cuando digo evangelística, es una campaña que va a ayudar y que el único propósito es hacer evangelismo, es poder compartir a Cristo Jesús con nuestros amigos. Así que si tú quieres participar de esto, va a ser el 25. Sí, lo tengo acá. Gracias, pastor. Gracias, ministro. Así que estamos muy contentos. El 25 va a ser eso, así que no te lo pierdas, 25 de septiembre. Así que el pastor Paulo Tenorio lo estamos trayendo desde Texas para que esté con nosotros. Así que no te lo pierdas, por favor. Stay tuned. Lo otro que tenía para decir es que el huracán viene o no viene. Ay, ya estas cosas. Dice que no viene, otros dicen que viene. Yo tengo agua comprada, más o menos tengo un montón de agua, como que hasta que venga Cristo por segunda vez estoy cubierto, ¿ok? Ayer fui a Publix y todos estaban comprando un montón de comida, así que yo también compré, porque te dicen, es como que te vas a quedar sin comida, entonces tú dices, no, yo voy a comprar. Compramos, yo creo que la compra más grande que hice alguna vez, $200 en Publix. Yo no compré, aunque es caro Publix, siempre es más caro. Es más barato Compare más barato, tiene mejor calidad, más hispano. Pero bueno, fuimos a Publix y ahí llegamos. Lo funny es que cuando nosotros vinimos a hacer la entrevista con mi esposa, yo soy casado, tengo 2 hijos y uno en camino, Vanessa. Cuando vinimos a hacer la entrevista, le preguntamos al pastor Vigmael Arroyo, que era el pastor en ese tiempo, le preguntamos, pastor, nosotros vivimos en California, pero yo era de La Rioja, allá en Argentina, allá llueve muy poco, no hay mucha agua donde yo voy, es medio desértico, así que llueve muy poco y como que me estresa un poco las tormentas. Así que le dije al pastor, yo escucho que acá hay ciclones, huracanes, tormentas grandes, pero en la Florida pasa eso. Y él me dijo, sí, tranquilo, lo que pasa es más bien allá en Homestead, con el huracán Andrew, allá en el 2004, 2005. Eso pasa más en Miami. Acá en Orlando no pasa. Y a los 3 meses de estar acá vino el huracán Matthew, ¿se recuerdan? Matthew, que nos destruyó todo el primer edificio. Después vino Irma, ¿se recuerdan de Irma? Después anduvo Mitchell por ahí, tantos nombres que hay por ahí. Desde el 2016, uno cada año hemos tenido. Ayer le escribí al pastor Vigmael Arroyo y le dije que me había mentido, ¿ok? Que me había traído con mentira. Y que estoy con miedo porque viene la tormenta. Ahora, nosotros nos reímos, pero muchas veces en la vida cristiana, nosotros podemos pensar que por tener a Jesús en nuestra vida no vamos a padecer tormentas. Es quizás una falacia que anda por todos lados alrededor y en predicadores que a veces predican la prosperidad, que le dicen al catecúmeno, al que escucha, al que está ahí sentado y se le dice, mientras tú tengas a Cristo, las tormentas no te van a alcanzar. Y a veces uno se bautiza y entra a la iglesia pensando de que, bueno, si yo estoy con Dios, todo me va a ir bien. Por eso es que yo me moví de allá, porque yo pensaba, Dios me estaba trayendo para acá y no va a haber tormentas. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que a veces enfrentamos tormentas que no pensábamos que iban a pasar. Yo no pensaba que iba a haber 3 huracanes en 3 años. Y quizás tú no pensabas que iba a pasar una tempestad en tu familia. Nunca se te ocurrió que el huracán iba a pasar por tu matrimonio y que te iba a llevar a tu esposo y te ibas a quedar solo en los últimos 2 años. Criaste a tu hijo en el camino del Señor y la crisis fue tal
que tu hijo hoy ya no te habla y hace 2 años que no estás allí. La tormenta te hizo el piso movedizo de tal forma que tu barco se ha estado moviendo financieramente y lo que tú pensabas que era el trabajo para toda la vida se terminó por la crisis y ahora estás buscando trabajo y no sabes dónde estar. Las crisis ocasionan preguntas, las tormentas traen preguntas. Como cuando pasó María por Puerto Rico, a muchas personas se le cambió la vida de un día para el otro. Porque la tormenta llegó y ahora ¿qué hago? Y vamos al Señor. Señor, ¿qué tienes tú para decirnos? Estamos a punto de que una tormenta toque suelo, ya sea en Jacksonville, ya sea en West Palm Beach. No lo sabemos hasta que toque Bermudas y hasta que pase por allí, por esas islas. No vamos a saber si se va para el norte, si se va para el sur o nos agarra directo a nosotros. Y en esa incertidumbre de las tormentas nos preguntamos y nos hacemos preguntas. Hay una historia en la Biblia que los discípulos tienen que pasar por una tormenta. Y se hacen las preguntas que quizás nosotros nos vamos a hacer cuando estemos en alguna de las tormentas de nuestras vidas. Y los discípulos allí estaban en la barca y quizás como los escribas y fariseos alguna vez pensaron que como somos hijos de Abraham, el templo no se va a derribar. Quizás ellos pensaron que cuando Jesús le decía que íbamos a ir al otro lado, nada le iba a ocurrir porque Jesús estaba en la barca. Dice la historia en el capítulo 4 de San Marcos, el versículo 35. Si tienes tu Biblia, es importante que traigas tu Biblia porque quizás se corta la luz y no puedes leer de ahí al frente, ¿ok? Pero gracias a Dios la luz se cortó y volvió, gracias al Señor. Y aquí la tenemos ahí al frente. Pero si tienes tu Biblia, síguela. Es lindo seguirla. Dice aquel día, Jesús, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Me encanta porque es un plural en primera persona. Jesús se incluye y le dice a los discípulos, vamos al otro lado. Les da la promesa y les dice, hey, later on that day he said, hey, let's go across the other side. Vamos al otro lado. Y él se incluyó y diciendo, vamos. Y él va y se mete en la barca y se va con los discípulos. Versículo 36. Y dice, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca también. O sea, no lo dejaron ni cambiarse a Jesús, que lo metieron en la barca. Y tal como estaba, lo meten allí en el barco, en la barca, y comienzan a navegar. No solamente iba esta barca con los 12 discípulos, sino que también habían otras barcas que estaban al costado. Y todos sufrieron la tormenta. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundían. Él, hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, durmiendo sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado? Is it nothing to you that we may go down? ¿No te importa si es que perecemos? Maestro, despierta, despierta. Nos hundimos. Versículo 39. Él, Jesús, levantándose, reprende al viento como quien reprende a un perro y le dice, calla, enmudece. Y entonces el viento cesó. Sobrevino una gran calma. Y les dijo a los discípulos, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Por qué te tiemblan las rodillas? ¿Por qué estás tan dubitativo? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Qué es lo que te pone ansioso? Hey, ¿por qué se estresan tanto? ¿Acaso no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Y terminan los discípulos respondiendo, entonces sintieron un gran temor. Interesante que sienten un gran temor, porque la tormenta tenía mucho poder, pero ahora ese poder era mayor de lo que ellos podían controlar, pero ahora se encuentran con otro que tiene más poder que la tormenta, que tampoco lo pueden controlar. Y dicen, ¿quién es este que aún el viento
y el mar le obedecen? Quiero compartir con ustedes 3 preguntas al texto bíblico. 3 preguntas que yo creo que cada uno que lee esta porción de las Escrituras, cuando uno lo ve a Jesús en esa acción en medio del mar, 3 preguntas que uno se hace cuando lee el texto. La primera, yo se la haría a los discípulos. Y les preguntaría lo siguiente: discípulos, ¿qué es lo que los llevó a ustedes al naufragio? Yo le preguntaría más específicamente, quizás al que más sabía del mar: Pedro, ¿qué es lo que te llevó al naufragio? ¿Qué es lo que casi te lleva a perder la vida en ese momento? Pedro me respondería a mí: bueno, Pablo, si tú te das cuenta, cuando entramos todos en la barca, estábamos todos con Jesús. Pero Jesús, mientras estaba todo calmo, Él se fue a dormir. Y de golpe los vientos comenzaron a levantarse y comenzaron a moverse. Ahora, Pablo, estábamos en el mar de Galilea, en el mar que nosotros lo conocemos, porque hemos pescado y ahí es donde yo tengo mi experiencia. I'm an expert. Yo soy un experto en estas tormentas. Así que cuando comenzaron los vientos, como soy un experto en las tormentas, comencé quizás a levantar la vela. Conozco no solo de los vientos, sino dónde poner la vela para que cuando el viento toque de un lado no me lo dé vuelta la barca del otro lado. Así que tranquilamente yo pensé que la podía llevar a la tormenta. Los vientos sí eran fuertes, pero los mandaba a los discípulos, a los amigos míos de un lado para el otro para hacer el peso y no caerme. He estado anteriormente, sé cómo usar el ancla. Así que cuando los vientos vinieron, el conocimiento que yo tenía me sirvió para combatir la tormenta. Ahora, Pedro, pero eso te llevó casi al naufragio. Y sí, casi naufrago, pero no fue por mí, es porque la tormenta me sobrepasó. ¿Me estás siguiendo? La tormenta sobrepasó su conocimiento y sobrepasó sus fuerzas. Y yo le preguntaría a Pedro: Pedro, pero si Jesús estaba contigo, ¿por qué no lo levantaste a Jesús inmediatamente? Y quizás Pedro me contestaría lo siguiente: bueno, a Jesús es un buen predicador, pero ¿qué sabe él de tormentas? Jesús es un sanador de enfermos, pero de navegación el que sabe soy yo. Bueno, Jesús es bueno quizá hablando, multiplicando panes y peces, pero esta vez en la primera tormenta, Él no sabe de tormentas. Así que lo dejé dormido. Pedro tenía que aprender que lo que sabes de la tormenta es menos valioso en la tormenta que con quién estás en la tormenta. Lo voy a decir otra vez para que se entre en la cabeza y entre en nuestros corazones. Lo que sabes de una tormenta no es tan importante como con quién estás en la tormenta. Cuando tú entras en una tormenta en tu vida, no es tan importante cuánto tú sabes, más con quién tú te encuentras. Cuando entras en una tormenta financiera, quizás tú has pasado otras tormentas, pero no es importante cuánto sabes del mercado, más que saber que Jesús está bendiciendo tus finanzas. Cuando entra una tormenta en tu matrimonio, no es tan importante cuánto sabes acerca de comunicación, como es orar junto con tu esposo o tu esposa al Señor, que sabe de crisis matrimoniales mucho más de la que tú sabes. ¿Me estás siguiendo? Eso no es tan importante cuánto tú sabes como si tú estás con Jesús. Ahora, el conocimiento es siempre menor a la presencia, porque cuando en la palabra de Dios Jesús está presente, Jesús camina contigo en medio de esas tormentas de la vida. Es quizás el error nuestro de no hacer a Jesús parte de ello. Ellos están luchando con los vientos, con los mares, con las anclas, con el peso, con la vela, con un montón de otras cosas para tratar de mantener con su propio esfuerzo, escúchame bien, con su propio esfuerzo, con su experiencia, con su conocimiento esta tormenta. Are you with me? ¿Me sigues? Pero hay un momento, escúchame bien, hay un momento en el que dice: no puedo, ya está, basta.
no doy más. Hasta ese momento, antes de que ellos dicen basta, lo que Pedro estaba haciendo es que estaba haciendo un ateo práctico, un practical atheist. Era un ateo práctico. ¿Quién es un ateo práctico? Es aquel quien cree en Jesús, pero no lo usa en su propia vida. Es nominal. Viene a la iglesia el sábado, escucha el sermón y cuando viene el domingo comienza su vida normal y hace como que si Dios no existiera. Cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Are you with me? Y yo no sé en las tormentas en las que tú estás andando, pero en muchas de esas tormentas Jesús está ahí al lado dormido. Está ahí escondido en un costado. Y mientras tú estás trabajando con los vientos que están ocurriendo en tu familia, en tu vida espiritual, en tu iglesia, en tu ministerio, en las cosas que están pasando en la iglesia por general, en los jóvenes, en tu vida espiritual, en la escuela, en tus relaciones con otros, en tu relación con tu novio, y tú estás tratando de bajar los vientos y Jesús está ahí al lado. Estás haciendo los números y la Biblia está ahí al lado y tú sigues así. Que tú le llegues a decir a Jesús, escúchame bien, ahí se me fue. Que tú le llegues a decir a Jesús, levántate, que perecemos, no quiere decir de que Jesús no estuvo allí desde que comenzó la tormenta. Are you with me? Jesús ha estado ahí desde que comenzó la tormenta, pero él estaba dormido porque no pensaba Pedro que lo necesitaba. Dice la profeta del Señor, dice lo siguiente en uno de los capítulos, creo que es el tercero de Evento de los Últimos Días, dice lo siguiente: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran calamidades en tu vida. Es interesante, comenzamos diciendo de que pensamos es de común creencia de que si tenemos a Jesús en la barca nada nos va a pasar. Ahora, la profeta del Señor dice que Dios aún tiene un propósito en que la tormenta ocurra en nuestras vidas. Dice, son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión. Son uno de los medios para llamar a los hombres y las mujeres a la reflexión. Es que claro, cuando tú estás pasando por prosperidad, muy pocas veces te aferras de Dios. Es más, es poco lo que te aferras del Señor. Pero dime qué tú haces cuando el huracán, yo me acuerdo lo que pasó cuando pasé el primer huracán, el huracán Matthew en el 2016. Lo que hicimos fue meternos en el closet, abrazarnos con la familia y empezar a orar al Señor para que Dios nos cuide. Porque en la tormenta todo se hace más palpable, tu fragilidad se hace más palpable, te llama a la reflexión. Así que cuando pase el huracán o no pase por acá, hazte esta pregunta: ¿conozco tanto de huracanes, de crisis, como conozco de que Jesús está a mi lado? La primera pregunta era, ¿por qué los discípulos casi naufragan? Y la respuesta es porque trataron de arreglárselas en la tormenta por sus propias fuerzas. No cometas el mismo error. No cometamos el mismo error de dejar a Jesús durmiendo mientras la tormenta progresa. La segunda pregunta va para Jesús. Porque esto me inquieta, no sé si a ustedes les inquieta. Me inquieta de que Jesús duerme cuando la tormenta está haciendo sufrir a los discípulos. Me inquieta de que Jesús, sabiendo de que los discípulos sufran, Él les está durmiendo. Y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿por qué tú duermes cuando los otros están pasando sufrimientos? Y yo le preguntaría, porque es una muy buena oportunidad. Los pastores entendemos muchas veces que las crisis son buenas oportunidades para hablarle y enseñarles a la gente. Así que yo pienso como pastor, pensaría que si las olas están viniendo, yo como un gran predicador que podría llegar a ser, me pararía allí al frente del barco, los miraría a todos los 12 discípulos y me agarraría de una de las sogas y me mantendría allí hablando acerca de cómo el enemigo quiere romper nuestras vidas y romper la barca de nuestras vidas, y le seguiría diciendo, discípulos, agárrense, el enemigo viene para tentarlos y hacerlos caer. Y usaría esa tormenta de una manera
tan clara para mostrarles a ellos cómo se navega a través de la tormenta. Pero en vez de hacer eso, Jesús va y duerme. Jesús va y se pone a dormir. Hace unas semanas atrás, nosotros con Nathan, yo sabía que Nathan iba a bautizarse hoy, así que fuimos a Oshkosh. Oshkosh está a 19 horas y 45 minutos desde mi casa. Lo sé porque lo hice research, ¿ok? Y tuve que ver la ruta. Y dije, quiero tener un momento con mi hijo para yo poder ir hablando con él desde acá hasta Oshkosh y cuando volvamos. La cosa es que el viaje fue muy lindo de ida. Pero fue muy difícil de vuelta, mis hermanos. Fue complicadísimo de vuelta porque tuvimos 7 días durmiendo en carpa, hermano. Eso fue terrible. Terrible. ¿Sabe lo que es aguantar 63 otras personas en el mismo campamento? Todas cranky porque no habían dormido bien la noche anterior. Se levantaban con hambre. Gracias a Dios que teníamos a doña Mary, porque si no, imagínense, sin dormir y con hambre, aguantarse a esos hermanitos, papito, uno los llega a conocer mucho cuando está allá. Gracias a Dios que no vivo con ellos, Señor. Me lo imaginaba al pobre Moisés, 40 años con el pueblo de Israel. Papito, 5 días ya era suficiente. El sábado pasado le dije a una de las hermanas, le dije, hey, qué bueno, ya te extrañaba porque como vivimos una semana juntos, qué bueno, ya te extrañaba, otra vez te vuelvo a ver. Y ella me dijo, no, ya no te quiero ver hasta que venga Cristo, dice, sí, ya he tenido mucho. Porque estoy seguro que lo que yo estoy diciendo, ellos también dicen, uy, aguantarlo usted, pastor, debe ser increíble de difícil. Y sí. Ya van a ver el video la próxima semana. El día sábado, cuando termina todo, agarramos el carro. Y yo dije, bueno, vamos a volvernos y vamos a pasar un lindo momento juntos en estas 19 horas. Así que hicimos un parate en Chicago y el lunes de mañana, ¿era el lunes de mañana? No, era el domingo de mañana, a las 7 de la mañana, agarramos el carro. Era mi carro, el Honda Accord 2011. Así que nos subimos allí. Cargamos agua caliente para el mate. ¿Ustedes conocen de eso un poquito? ¿Qué conocen un poquito de eso? ¿Okay? Agarramos para el mate, agarramos un poquito de unas facturas, unas cookies y cosas y algunas otras cosas y le comenzamos a dar por el camino. A mí me gusta manejar, pero manejar 17 horas de una sola vez es bastante difícil. Yo pensaba que con mi hijo nosotros íbamos a tener un lindo momento porque íbamos a estar juntos, pero Nathan venía tan cansado que el loco cuando llegamos a Indiana, unas 3 o 4 horas, comenzó a dormir y a dormir y a dormir. Se levantaba un poquito, jugaba a los videojuegos en el teléfono, volvía a dormirse y dormir y dormir y dormir. Y cuando fueron las 9 de la noche, el tipo se noqueó. Eran las 9 de la noche y nosotros estábamos pasando Atlanta. Y yo tenía que llegar acá temprano en la mañana. Así que yo dije, yo le voy a dar derecho. Y le dimos derecho estas últimas 7 horas sin parar. Y mientras yo manejaba ese camino duro, difícil, aburrido, cansado de los 7 días que había estado aguantando la iglesia Forest City allá, ¿lo dije? No. Fue muy difícil porque estaba muy cansado. Mientras yo manejaba, él descansaba atrás y dormía. Llegamos a las 4 de la madrugada acá, de las 7 de la mañana a las 4 de la madrugada. Le dimos durísimo, solo paramos gasolina y seguir. Fue difícil el último camino. Pero Nathan dormía plácidamente en el asiento de atrás. Si yo le preguntaba a Jesús, ¿por qué tú dormías plácidamente mientras la tormenta rugía? Es porque quien maneja la tormenta me ama, es mi Padre. Si yo le pregunto a Jesús, ¿por qué tú dormías en medio de la tormenta? Es porque Él sabía quien estaba al mando de la tormenta era su Padre quien lo amaba. De la misma manera que Jesús
Si usted, que Nathan, si tú le preguntas, ¿por qué tú dormías mientras era difícil el camino las últimas 7 horas? Él dormía tranquilo porque él estaba seguro. Quien manejaba el carro era alguien que lo amaba y que iba a hacer todo lo posible para llevarlo al otro lado. Así que no es tan importante en las tormentas de tu vida como es importante la presencia de Jesús en ellas. No es tan importante si el huracán es de 4 o 5, y hay que tomar precauciones para todos los huracanes en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Pero es más importante de que en las tormentas nosotros sepamos de que Jesús está. En la Biblia hay una promesa que Jesús le hace a sus hijos, que se repite 365 veces en la Biblia. Esa promesa es la promesa de I am Jesus, or I am God, and I am with you. Esa promesa es, no temas, yo estoy contigo. 365 veces, para cada día del año, Jesús te quiere decir a usted, no importa lo que este día te traiga, yo estoy contigo. Porque no es tan importante lo que te traiga este día como es tan importante de que tú lo hagas a Jesús parte de tu día. Jesús dice, no le prestes atención. Que no le preste atención a Jesús en la tormenta no quiere decir que Él no esté allí. Él está y está dispuesto a ayudarte en medio de la tormenta. Déjame preguntarte, ¿tú has venido cargado hoy aquí? ¿Te sientes defraudado quizás de un grupo de personas que te debería haber estado ayudando en momentos y te sientes solo? Y la tormenta cada vez parece anegar tu corazón de tal manera que te sientes hundir, tus pies no hacen pie en la barca porque se mueve mucho. El Señor dice, aunque no me sientas, no quiere decir que yo no esté. Él está, haz uso de Él. Y lo último, la pregunta 3, ¿qué calma la tormenta? Me llamó la atención este último punto porque hay algo que calma la tormenta. Y lo que calma la tormenta es la fe en la palabra de Dios. Dice esto que puse allí, y lo dijo el pastor hace 2 sábados atrás. La fe es revelada en la tormenta, no es fabricada en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Es que en medio de la tormenta, tú vas a revelar tu verdadera fe que tú tienes en Dios. No la vas a fabricar allí. Es por eso que los discípulos tenían que aprender a confiar y por eso es que Jesús le dice a ellos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Es Jesús lo que le está diciendo, hey, acabas de ver a un paralítico caminar. Acabas de ver a un hombre con la mano seca comenzarla a usar. Acabas de ver que yo comienzo a hablar y la gente se para cuando yo hablo. ¿Cómo puede ser de que enfrentas a esto y tú piensas de que tu fe no es suficiente y comienzas a trabajar tú mismo por tus propias cosas? ¡No! Él dice, no, la fe es revelada en medio de la tormenta. Lo que los discípulos estaban revelando era su falta de fe. Es que si tú en un momento tienes un problema, ya sea en la iglesia, y quieres dejar a Dios de lado e irte porque Dios no te está escuchando, estás equivocado. Ese problema lo que está haciendo es revelando la verdadera fe que tú no tienes. Mira, es que la tormenta revela muchas cosas. Cuando todo está bien, fíjate, cuando todo está bien, las cosas que son importantes las pasamos por sobre alto. Are you with me? Las pasamos por alto. Ahí puse una familia que puede ser la tuya como la mía. Están en la mesa, tienen comida al frente, pero todos están en un celular. Están distraídos. Escúchame bien, la prosperidad te distrae de las cosas importantes de esta vida. Te distraen. Cuando las cosas te van bien, ¿cuántas veces tú le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué me va bien? ¿Le he preguntado eso? Señor, ¿por qué tanta bendición? Ya estoy cansado de que me bendigas tanto, ¿te diste cuenta? Ahora, cuando la cosa va mal, es cuando nosotros no comenzamos a valorar lo que es importante. Y decimos realmente,
en este momento, realmente lo importante era que mi familia y yo podamos estar juntos, llamemos al Señor. Les dije recién que en el huracán Mateo, por primera vez nosotros experimentamos un huracán. Quizás por primera vez tú estás experimentando una de las más grandes tentaciones y crisis en tu propia vida. Yo y mi familia enfrentamos a este huracán Mateo en el 2016 por primera vez. Fue difícil porque se nos cortó toda la luz y toda esa cosa. Por 5 o 6 días estuvimos sin luz. Pero nos metimos ahí adentro en el cuarto, ¿cómo se dice el cuarto donde estábamos, flaca? En el closet ahí que tenemos, nos metimos ahí, hizo la cama mi esposa y nos dormimos todos abrazados, orando. Porque en la tormenta la familia es importante y en la tormenta Dios es importante. Pero cuando estamos en prosperidad, nos distraemos. Es por eso que Dios nos dice y nos llama a la reflexión. Y nos llama a la reflexión y nos dice que Él va a estar con nosotros. Y es allí donde nosotros podemos usar la tormenta para usarla de trampolín para mejorar en nuestra vida espiritual. Mira lo que dice el Salmo capítulo 107, el versículo 29 y 30. Dice, Él, hablando de Dios, Él trae calma a la tempestad. Él trae calma a la tempestad. ¿Está tu corazón atribulado, agitado, estresado, ansioso? Él trae calma a la tempestad. Y dice, Él apacigua las olas. Él es el que calma las olas. Y dice, entonces se alegran el pueblo de Dios. Se alegra el pueblo de Dios porque las aguas se aquietan. Y no pierdas esto. Y Él los guía a puerto seguro. Él los guía a puerto seguro. Jesús calma la tempestad. ¿Cómo la calma? Dice el versículo 39, y levantándose, Jesús reprende al viento, reprende al mar y le dice, calla, enmudece. Por la palabra de Jesús, escúchame bien, por la palabra de Jesús, el viento calla. Yo no sé lo que tú estás pasando en tu vida, pero si tú vienes a la palabra de Dios, el viento calla. La palabra de Jesús es lo que calma la tormenta. Si yo le hago la pregunta a Jesús, Jesús, en ese día, ¿qué es lo que tú le querías enseñar al pueblo? ¿Qué es lo que tú le querías enseñar a los discípulos? Es que la tormenta calla cuando la palabra de Dios es levantada. Puede ser de que en nuestras vidas, como expertos, lo dejamos a Jesús durmiendo, a la palabra de Dios durmiendo, y seguimos nuestras vidas como si no pasara nada, pensando en tratar de arreglarla. La tormenta va a hacer que nosotros volvamos a la palabra de Dios, y allí hay poder. Puede ser que nuestra familia en los días normales se levanta, hace el desayuno, va a la escuela, vuelve del trabajo, mira la televisión antes de dormirse, se acuesta y el día pasó y la Biblia está al costado, ¿durmiendo? ¿Durmiendo? Ni una oración en familia, ni una oración juntos por el problema que está pasando. Es simplemente voy a orar y listo. Ay, si realmente oráramos cada vez que decimos voy a orar por ti. ¿Cuántas oraciones daríamos por día si todas las veces que le decimos a otro, hey, voy a orar por ti, realmente oramos por el otro? Pero no, a veces queremos calmar la tormenta con nuestras propias fuerzas. Déjeme ir terminando diciendo lo siguiente. Jesús entra a esa barca, se duerme, vienen las olas y comienza a dar vueltas. Hay un torbellino que la barca comienza a moverse. Los discípulos tratan de hacer todo para que la barca no se hunda, pero se está hundiendo. Jesús se levanta, calma la tormenta y le dice, vosotros no tenéis fe. Si tuvieras fe entenderías lo que está pasando. Y calla el viento y calla el mar. Y dice que los discípulos, lo tengo acá, los discípulos entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
¿quién es este? Por 2 años más los discípulos estuvieron al lado de Jesús. Lo vieron a Jesús hacer muchos milagros. Lo vieron a Jesús trabajar por la gente. Entendieron lo que Jesús podía llegar a hacer en sus vidas. Pero lo último que vieron de Jesús en su ministerio fue verlo entrar a Jesús a una tormenta. Si usted lee bien la historia del viernes, si usted lee bien la historia del viernes en que Jesús es muerto, Jesús entra a la cruz en medio de una tormenta. Es la tormenta más grande que alguna vez el universo haya visto. Porque en esa tormenta los ángeles guardaron silencio. En esa tormenta el peso de tu pecado, el peso de mi pecado, estaba comenzando a cerrar donde Jesús iba a entrar. Jesús iba caminando en el Vía Crucis, entendiendo que se iba a meter en una tormenta que quizás lo destruía para siempre. Elena de White, comentando los últimos momentos de Jesús, dice que que Satanás estaba por atrás sonriendo porque pensaba que era este el momento en que iba a destruir al Hijo de Dios. A Jesús no le importó meterse en la tormenta más grande del universo por ti. Dice el autor de Hebreos que viendo el gozo por delante, ante una gran nube de testigos, Jesús fue a una muerte y a una muerte de cruz. Jesús ese viernes comenzó a escalar con la cruz en su espalda, con el peso de tu pecado y el peso de mi pecado. Comenzó a subir la elevación que llevaba al monte Calvario, entendiendo de que se estaba metiendo una tormenta, pero a él no le importaba meterse en la tormenta porque lo hacía y lo hacía por ti. Y mira, tú puedes estar en tormentas gigantescas de tu vida financieras, puedes estar en tormentas grandísimas relacionalmente. Puede la iglesia estar en discusiones y en separación y en división y en un montón de cosas. Puede ser gigante lo que esté pasando, pero nunca es más grande que la tormenta del pecado en la vida de nosotros. Del poder que tiene Satanás para traer las olas a la barca de nuestra vida y tratar de hundirla y tirarla para abajo. Y Satanás está tan dispuesto a destruirte como Jesús está tan dispuesto a meterse en la cruz y a meterse en la tormenta. Pero Jesús, no viendo nada más importante, porque, escúchame bien, la tormenta revela la fe. Y cuando Jesús entra a la tormenta del viernes por la tarde, no le importa porque él ya tenía la seguridad de que tenía que ir, no le importó morir allí. Porque era más grande el amor que tenía por nosotros. Y en esa tormenta fue su fe revelada a favor de nosotros. Es porque Jesús al entrar en la tormenta está diciendo: hey, iglesia de Forest City, yo creo en ti. Si yo voy a entrar en la tormenta más grande de este mundo, de este universo, lo voy a hacer por ti. También creo que tú vas a pasar hacia el otro lado. Es más, no te digo que vas a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Así que papá, mamita, joven que estás arriba, si tú estás luchando con tu pecado, si estás luchando con un hábito que se está arraigando y que no lo puedes dejar, si Satanás está trayendo tentaciones y cada vez que la tentación viene a tu vida, tú caes y piensas que no hay forma de salir de esto y has tratado de agarrar la vela de tu barco, has tratado de agarrar las sábanas, has tratado de agarrar los vientos y has tratado de solucionar, pero vuelve una vez y cae, vuelve y otra vez y cae. Y tú dices: no puedo con esto. Estoy arruinando no solamente mi vida, sino la vida de mis padres. Estoy arruinando mi background. Estoy arruinando mi vida, estoy arruinando la vida de los que están alrededor, estoy perdiendo la alegría que viene al frente. Lo que Jesús te está diciendo es: si yo tuve tanto amor por ti para meterme en la tormenta más grande del universo, también tengo ganas de pasar contigo al otro lado a través de esta tormenta.
Métete en la historia y pregúntale a Jesús: ¿quieres entrar en mi barco? ¿Quieres entrar en mi barco? Despiértate. Jesús, despiértate en mi vida. Jesús, despiértate, porque estoy a punto de perecer. Denar va a cantar y seguro te va a invitar a ponerte de pie. Y yo te invito a ponerte de pie cuando Denar cante o en el medio del canto, pero más te invito a que tú cantes las palabras de este canto, porque es una invitación el canto. Y la invitación es a dejar las cosas que te distraen para ponerte a los pies de Jesús y venir ante Él. Así que mientras canta la letra del canto, y al final yo voy a orar por ti. Cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cántalo. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ahí donde estás de pie, puedes ir ante el trono del Señor. Gracias, Señor. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Cristo vive.
preciosa que borra nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. El puerto es seguro. Nosotros nacimos como pueblo de Dios entendiendo de que iba a haber una crisis antes de que Cristo venga por segunda vez, pero que Cristo viene. Y en algún momento vamos a estar enfrente a Él. Pero hasta ese momento hay que contarle a todos de su amor para con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, que te has hecho presente, que has mostrado tu trono, la cruz de Cristo Jesús, a cada uno de los que han llegado hasta tu iglesia hoy. Los que han llegado a tu iglesia hoy han dicho, los preparativos son importantes, pero no son más importantes que adorar a Cristo Jesús. Los preparativos para la tormenta sí tienen su lugar, pero es mejor estar contigo en medio de la tormenta. Así que Padre, premia nuestra fe, premia este momento en el que nosotros dejamos nuestras vidas en tus manos. Oramos en este momento por todos aquellos que están en el camino de esta tormenta del huracán. Que este huracán pueda pasar, quizás que nos pueda esquivar si es así tu voluntad, pero si aún viene, enséñanos lo que es más importante para ti. Padre, algunos de nosotros quizás no estemos debajo del huracán, pero en nuestras vidas hemos estado pasando tempestades y tormentas terribles que se han sentido como un huracán. Que quizás no nos llevaron el techo de nuestra casa, pero han sacado a alguien del techo de nuestra casa. Y es difícil, es duro pasar por esta tormenta. Ayúdanos a despertarte en medio de ella. Ayúdanos a aprender de los discípulos que, aunque al final por lo menos te despertaron a ti en medio de su tormenta. Y en este momento, Padre, no negamos nuestra fe, sino que revelamos que te amamos y que queremos que estés con nosotros. Padre, bendice esta iglesia y bendícenos en los próximos días. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Saluda al que está al lado, no te vayas sin saludar al que está al lado. Dile, despierta a Jesús en la tormenta, vamos, no te quedes. Saluda al que está al lado. Antes de salir, no se vaya sin el último anuncio porque me lo va a agradecer. El pastor el sábado pasado anunció que teníamos asamblea general de iglesia hoy por la tarde. Esa asamblea no va a pasar porque vamos a estar todos preparándonos. Si es que viene el huracán, vamos a estar preparándonos. Así que no hay asamblea hoy por la tarde. Si usted quiere venir, véngase, pero la iglesia va a estar cerrada. ¿Ok? Pero porque no va a haber asamblea. Dios me los bendiga, que tengan una linda semana y que el Señor nos proteja.